Muy buenos días, hoy estamos aquí delante de la presencia de Dios solamente por una razón que Él nos da ese precioso regalo de la vida. Aquí estamos juntos, esperando que una vez Dios nos hable, Dios nos enseñe, Dios nos administre. Vamos a darle repetición al versículo que tenemos que estar memorizando, que se encuentra en Deuteronomio 31:8. Repitan después de mí, dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Hoy el tema solamente lo titulamos, como dice el versículo, no temas ni te intimides. Me gustaría que me acompañaras a la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 26 al 33. Mateo capítulo 14, del 26 al 33. Y dice así la palabra de Dios: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos aquí delante de ti, Señor, esperando que tú nos hables. Úsame, que yo sea un vaso, Dios, para mi propio corazón y para la gente, las personas, mis hermanos, mi familia, que necesitan de una palabra en su vida. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos abra el entendimiento y que nosotros seamos personas que quieran oír, que tengan hambre y podamos realmente alimentarnos de la porción que tienes el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dijimos que el título se llama No temas ni te intimides. Creo que hoy está hablando a Dios en un seguimiento de que Él está con nosotros. Y creo que uno de los síntomas que el mundo entero, que la humanidad, no nada más en estos tiempos, sino en los libros de historia podemos ver, en la Biblia podemos ver que el miedo, el temor no es algo que apenas es el día de hoy. Es algo que nos ha acompañado y es algo que existe y es algo que probablemente nosotros como seres humanos tenemos que aprender a cómo enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros temores. Entonces, para eso creo que Dios nos ha puesto indicaciones en su Sagrada Escritura para cómo enfrentar y cómo nos enfrentaríamos a través de sucesos que la Biblia no esconde, como este que acabamos de leer, que Pedro se hunde. Y hay muchas cosas, muchas historias en la Biblia que no esconde la Biblia de sucesos que pasan y acontecen, para que nosotros aprendamos de esas historias y evitemos vivir esos acontecimientos negativos y aprendamos lo que ellos hicieron o lo que no hicieron. Creo que una de las cosas que siempre, no sé en dónde tú te encuentres en este día, pero si estás teniendo temor, es porque probablemente enfrente de ti hay un riesgo. Es una de las cosas que yo apunté. Probablemente
en ti estás, ay, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Lo hago o no lo hago? Aquí, en la historia que leímos, primero dice que los discípulos tuvieron miedo al ver a una persona caminando en el agua. Eso ya es algo no natural. Nosotros a veces tenemos miedo de lo sobrenatural. Es parte de que nosotros tengamos miedo. Y Jesús está caminando en el agua y ellos piensan que es un fantasma. Obviamente que si ven que es un fantasma, no sé cuántos de ustedes tal vez hayan vivido. Yo me acuerdo que desde niño, de chico, contaban sucesos bien horripilantes. Lo llamaban como, vamos a hablar de espantos. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron eso, de que en tal casa espantaban, en tal casa hicieron esto, y empezaban las historias y de pronto otra. Yo no sé si las inventaban o realmente eran verdad. Yo nada más era un niño, las escuchaba y olvídate, me iba a mi cama todo tembloroso, ¿no? Que a mí no se me apareciera la típica llorona y no sé qué tantas historias como comentaban. Y bueno, al final me doy cuenta de que yo soy una persona que tal vez te está enseñando de un tema que también necesito aprender todos los días de mi vida, no temer, tomar decisiones que me lleven a fortalecer mi fe, me lleven a fortalecer mi amor y me lleven a fortalecerme, porque todos los días a veces vienen los dardos para intimidarme. Y una de las cosas que el temor hace en las vidas es que te va a limitar. Dios, cuando yo escudriño la Biblia, Dios quiere que realmente tú vivas una vida con mucho éxito. No con éxito, sino con mucho éxito. A veces entre uno de mis hermanos y yo, como chiste, comentamos que estás entrando al cielo y en el cielo te dicen, bienvenido empresario, dueño de muchas casas, dueño de muchos negocios, bienvenido al cielo. No, pues espérate, ¿cuál dueño de empresario? ¿Qué me estás diciendo? Si yo lavaba platos ahí en los restaurantes, de ahí no salir lavando platos. Ah, bueno, discúlpame, pero aquí decía que tú ibas a terminar como empresario, dueño de muchos negocios y dueño de casas. Pero porque le hiciste caso a tus temores, pues te quedaste lavando platos. Y entre mi hermano y yo hablábamos y decíamos, imagínate que te dijeran eso. O sea, imagínate que allá tenían un buen, excelente destino para ti. Una excelente persona, donde dice la Biblia, mi copa está rebosando. O sea, tienes mucho más de lo que deberías de tener. Pero probablemente por tus temores no te arriesgaste. Te detuvieron. Entonces sí es algo que tenemos que pensar. ¿Tu temor te está limitando a no alcanzar el sueño que Dios tenía para tu vida? ¿O me está limitando para el sueño que Dios no tenía para mi vida? Pero la Biblia está llena de herramientas para ayudarnos. Y entonces una de las cosas que probablemente aquí el apóstol Pedro vemos que dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí estamos viendo que Jesús le dice, ven. Pedro dice, tomo la palabra, recibo la palabra, creo en tu palabra, no dudo de tu palabra, creo que eres tú, creo que tú me lo estás diciendo. Así que, muchachos, ayúdenme, vamos a bajar a las aguas. Y vemos que Pedro baja y sus pies tocan el mar. Y vemos que Pedro ahí no se hunde. Vemos que Pedro se tiene a sus pies y empieza a andar. Y va sobre una dirección viendo a Jesús. Lo que eso me hace a mí pensar
que en tu destino Dios te dice, ven y sígueme, como decía un título. Jesús sigue diciendo, ven y sígueme. ¿Por qué? Porque dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que te quiero decir con esto es que probablemente tú sí tienes miedo en cómo vas a acabar, cómo va a ser tu destino, cómo vas a enfrentarte a tu futuro. Y tienes un temor y tienes un miedo. Y Jesús le dijo a Pedro, ven. La Biblia te dice, ven. Jesús te dice, sígueme. ¿Por qué? Porque Él quiere que llegues a una vida de éxito. Él te quiere guiar tus pasos sin importar que en donde lo sobrenatural acontece en tu vida, donde tú vas a pisar sobrenaturalmente como Pedro estaba pisando. No estaba pisando en una piedra, no estaba pisando en una tierra sólida, estaba pisando el agua. Donde sobrenaturalmente no podría ser si Jesús no le hubiera dicho, ven. Y probablemente Dios en ocasiones, en unas partes de nuestra vida, Dios nos dijo, ven. Pero de pronto hay algo que Pedro, como a todos nosotros, nos empieza a pasar. En una ocasión había un perro, de esos que le llaman pastores alemanes, y le pusieron una carne bien jugosa, bien fresca, para que el perro la comiera, y al perro no le habían dado de comer para que tuviera hambre. El que lo estaba mastreando le estaba haciendo pruebas al perro. Cuando sacaron la carne jugosa, oliendo a lo que al perro le gustaba, el amo o el que lo estaba mastreando le dijo, quieto. Esa fue la orden. Y estaba la carne a un lado. Y lo que el animal hizo es poner su mirada y no moverla, y solamente se enfocó en el amo. Y aunque él olía la carne y aunque se la ponían, el perro nunca volteó a ver la carne. Y ese era el entrenamiento que estaban haciendo para ver si el perro podría realmente obedecer las órdenes más que su hambre. Podría obedecer más que voltear a ver lo que estaba oliendo. Voltear lo que realmente dijo, esto huele delicioso, esto huele, ¿qué será lo que está haciendo ahí? El perro firme, viendo solamente a ver qué decía el amo, qué orden daba el amo. Y cuando dijo quieto, se quedó mirando al amo sin titubear. Y estaban viendo el entrenador, lo estaban viendo cómo entrenaban al perro. Entonces el amo dijo, pasaste la prueba, ve y come. El perro inmediatamente fue y comió. Y esa historia me hace a mí recordar que a veces nosotros, Pedro no se enfocó en el rostro de Jesús. Perdió de vista el rostro de Jesús. Porque en un momento me imagino que la historia, cuando Jesús le dijo, ven, me imagino que Jesús se puso de pie ahí en el agua y se quedó allí y le dijo, ven. Y yo me imagino que Pedro sí se estaba acercando a Jesús. Yo me imagino que Pedro empezó a caminar dando pasos firmes en el agua, donde los discípulos que estaban en la barca se estaban admirando de ese acontecimiento tan anormal, primeramente de Jesús, pero también de su amigo Pedro. Estaban viéndolo caminar y dijeron, wow, qué bárbaro. Pero en un momento, Pedro quitó la mirada de Jesús y de pronto empezó a ver el agua. Dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué vio Pedro? ¿Qué empezó a ver? El fuerte viento. En ocasiones el viento puede simbolizar qué van a hablar, qué van a decir.
sobre si yo hago esto o si no hago aquello. El viento. Te empiezas a enfocar no en el rostro de Jesús, no en la presencia de Dios, sino en el viento. Y de pronto Dios empieza a decir, ya estabas caminando, tú ya estabas andando sobrenaturalmente. Yo no quiero que me acontezca a mí esto de hundirme, pero es parte de mi naturaleza humana, donde yo necesito todos los días recordar en dónde me tengo que enfocar. Y mi enfoque de todos los días no es en lo que van a decir, lo que van a hablar, lo que va a sonar, sino en Jesús, su rostro y lo que Él me dijo. Todos los días tengo que tomar esa decisión porque el viento lo voy a sentir. También me va a golpear. Y depende qué tan fuerte esté el viento. Hay remas que vas a tener que depositar toda tu confianza en aquel que te dijo esa palabra, en Dios. Había un muchacho en México, que ese muchacho, cuando entrega su vida al Señor, empieza a hablar con Dios él a solas y le dijo, Señor, te voy a dar mis diezmos, mis ofrendas de lo que gano, de lo que tú me das. Y él siente que le dice Dios, no, yo no quiero que me des tus diezmos y tus ofrendas. Quiero que me des completamente todo tu cheque de lo que tú ganas. Ah, caray. Quiero decirte que en ocasiones Dios habla en remas individualmente. Es algo personal, Dios contigo. Es algo que solamente tú y Dios saben. Pero a veces eso dice la Biblia que la luz no se puede poner debajo de la cama, sino que se pone arriba para que vean. O sea, este acontecimiento que Dios se lo dijo en secreto, ¿por cuánto tiempo lo iba a ocultar? Cuando sus padres le decían, ¿qué pasó con el dinero? Cuando la iglesia tal vez iba a recibir completamente el cheque completo. Se iban a anotar. Porque Dios cuando hace algo, aunque sea en secreto, dice que lo manifiesta en público. Es público. Y de pronto este muchacho, tú pregunto, ¿no crees que sintió miedo? Pero obedeció a Dios, diciendo que yo obedezco a Dios. Y de pronto, él se enamora y se va a casar. Y toda la familia empezó a hablar. Eso es el viento. ¿Cómo te va a mantener fanático? ¿Cómo se escucha el título? El viento. Porque la Biblia dice que el diezmo lo aprobamos si quieres. Dice ofrenda, lo aprobamos si quieres. Primicias también lo aprobamos si quieres. Pero este joven, desde que se convirtió, le ha dado todo. ¿Qué te va a dar a ti, hija? ¿No está loco este muchacho? ¿Te vas a casar con un loco? El viento. Y el muchacho tenía que agarrarse de la palabra que él creyó que Dios le había hablado. Así como Abraham le creyó a Dios. Y en aquel entonces de Abraham podía tener más de una esposa. Muchos tenían 2, 3. Simplemente su hijo, a su nieto, Jacob, tuvo un montón de hijos. Y Abraham se quedó con Sara, la estéril. ¿Te imaginas todo lo que el viento le decía? ¿Por qué no tienes otra esposa? Con alguien que no sea estéril. El viento, ¿qué te dice el viento? El viento le habló a Pedro. El viento le habló a Pedro y le dijo, hey, ¿estás sintiendo el viento?
¿Estás mirando dónde estás caminando, Pedrito? Hasta con cariño, ¿no? Pedrito. Sí, miras dónde estás caminando. Que no es un camino. No es una banqueta. No es una calle. No es cemento. No son piedras. ¿Sí miras, Pedro? ¿Dónde estás? El viento. Ten cuidado con los vientos contrarios. ¿Qué te están diciendo? Porque te van a dar miedo. Porque van a causar temor. Porque te van a limitar tu vida. Este muchacho, sigo con la historia, le empezaron a decir tantas cosas. No nada más la familia de la novia, sino su propia familia. ¿Te identificas tú con eso? Tu propia familia te dice estás loco. Tu propia familia te dice, ¿no será que realmente no fue Dios el que te habló? ¿No será que realmente tú te hablaste y creíste que fue Dios? ¿No será que tú crees algo que hasta probablemente el enemigo fue el que imitó? Tal vez escuchaste un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. ¿Y qué cuando hasta vienen hasta ministros? Que yo soy el que manejo la Biblia. Aquí no se encuentra en la Biblia algo que Dios haya hablado así. Enséñamelo y muéstramelo en la Biblia. ¿Cómo te quedarías tú? ¿Qué pensarías tú? Pero eso existe. Y el muchacho dijo, pues yo le creo a Dios. Y yo de todo corazón le he dado todo mi dinero a Dios. Yo no se lo entrego al pastor, yo al ministro, a la iglesia. Yo se lo entrego a Dios. A Dios. Yo no pregunto qué hacen por mi dinero. Simplemente en ese cuarto creo que ellos me dijo, no me des el diezmo, dámelo todo. Aún así, la muchacha estaba súper enamoradísima de este joven. Y ya sabes que cuando estás enamorado, pues no ves. Todo es perfecto, ¿ah? Ya cuando te casas empiezas a ver, ronca, ensucia el espejo del vidrio de cuando te lava las manos. Ya no es el príncipe encantador, llega todo mugroso, sudado del trabajo. Ya no llega a ser perfumado, le huelen los pies. Ya, después se empieza a ver todo y te empiezan a corregirte como niño chiquito. Eso pasa en otro planeta. Pero bueno, lo traigo al colapso. Llega el momento de que le ayudan, porque la muchacha está súper enamorada, y le ayudan y le dicen, ok, vamos a darte para el vestido. Todos ya sabes que allá en México empiezan a cooperar, que yo el pastel, qué buenísima onda, ¿no? De allá en México que todavía existen le llaman creo que compadres, ¿no? Padrinos. Bueno, y te dan mucho, mucho y ahí, al final toda la fiesta está ahí, ¿no? Todo lo que se necesita en una fiesta y él se casa. Obviamente que los padres en su mente, ¿cómo va a mantener a mi hija este fanático? ¿La vamos a mantener nosotros o qué? Porque este fanático va a seguir dando todo su cheque. Porque este loco va a seguir dando todo su cheque. Porque no te llaman el buen hijo de Dios que ama a Dios y da todo su cheque. No, no te dice eso el viento. No, siempre va a querer pararte. Por eso Jesús dijo, ven y sígueme. Porque el viento te va a querer. Hey, ¿estás mirando lo que estás haciendo? Estás bien. Hay que darle un poco de temor. De pronto se casan. Y en la boda entra un hombre.
Esos hombres misteriosos donde Dios los ha dado hasta que rebose tanto que no saben ni qué hacer con su dinero. Esos hombres multimillonarios, ¿verdad? Pero Dios le habla a este hombre y le dijo, te voy a dar algo que tú hagas con una persona. Y fue este hombre y le obedeció a Dios, porque oía a Dios también. Y le entregó casa, carro, negocio y una cuenta de banco. Y le dijo, Dios me dijo que te diera esto y te lo doy. No te conozco, no sé por qué, pero yo obedezco a Dios. Cuando el muchacho un día se sentó a sumar todo desde cuando él empezó a dar sus cheques, ni siquiera pagaba la cuarta parte de su casa, ahorrándolo todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que probablemente sí, Dios no te va a enseñar y mostrar el éxito que Él sueña contigo, que tú mires ese sueño. Tal vez vas a ver la primera parte donde Él te va a decir, ven y sígueme. Y de pronto de ahí vas a tener que tener fe. Vas a tener que todos los días no mirar y desenfocarte del rostro de Jesús. Esa va a ser tu parte. Porque va a venir el viento. Y te van a decir de todo. Tal vez tú mismo te digas a ti mismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre... no está sólido, Dios. Esto no está no se siente muy... ¿Cómo te puedo decir? Sí, estoy caminando, pero como que en cualquier momento me puedo hundir. Dice, tuvo miedo. El primer síntoma que después de que a veces empiezas a ver el viento y no el rostro de Dios, vas a tener miedo. Cuando tengas miedo o temor, una de las cosas que probablemente empiezas a sentir es el síntoma de peligro. Ese terror de, ay, esto está peligroso. Dice, y comenzando a hundirse, ¿qué le aconteció? Comenzó a hundirse. Aquí, hermano, francamente quiero decirte que en mi vida personal, todas las veces que yo me he desenfocado del rostro de Dios, me comienzo a hundir. Y creo que Dios está diciendo esta mañana, busca mi rostro, busca mi persona. Si hay uno de los versículos que dice la Biblia, dice que el amor echa fuera el temor. ¿Por qué no creemos que nosotros debemos dar también el paso de amar a Dios? Pase lo que pase. Porque nosotros estamos bien seguros que Dios nos ama. Incondicionalmente nos ama. Si no, no estuviéramos aquí. Pero ¿por qué no nosotros también empezamos a buscar a Dios para amarlo? Para que se te vaya ese temor. Porque en Él encuentras seguridad, Él encuentras un refugio, en Él encuentras, como el salmista decía, Él es mi castillo, mi refugio, mi escondedero. En Él encuentras confianza. En Él encuentras firmeza. Porque probablemente si tú te empezaste a hundir, es porque probablemente dejamos de ver el rostro. Nunca se me va a olvidar en las veces de experiencias que he tenido yo, estando yo en uno de los lugares más bonitos que Dios me ha permitido ir, que es Morroey. Si no lo conoces, un día ve. Orando yo con el Señor, yo le dije un montón de cosas que me estaban sucediendo en ese momento. Y por un instante yo sentí que Dios me dijo, estás orando mal. Y le dije, Dios, pero bueno,
pues creo que te estoy diciendo, siendo franco, siendo sincero. Esto es lo que vivo, esto es lo que paso. Me dijo, sí, pero estás orando mal. Y yo le dije, bueno, entonces dime cómo debo orar. Contempla el rostro de mi Hijo Jesús. Y me estaba dando un mensaje. Me estaba dando un mensaje como el apóstol Pedro, que yo me comenzaba a hundir y yo no lo entendí en todas mis peticiones. Pero probablemente hoy Dios te diga, se empezó a hundir porque dejó de verme, porque dejó de creer, porque se olvidó que le dije ven. Y se enfocó en el viento y en el agua. Y Dios creo que nos está diciendo a nosotros, el temor y el miedo es parte de ser humano. Pero Dios nos quiere hacer valientes. Si mal no recuerdo, en Apocalipsis 21:8 hay una lista donde Dios dice los que no van a heredar el reino de los cielos, pero la primera palabra que me habla ahí son cobardes. Ahí habla de mentirosos y muchas palabras, pero la primera es cobardes. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, el cobarde no significa que no sienta miedo, pero se enfrenta, lo hace. Y yo creo que a veces nosotros, cuando te dicen, aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, mucha gente como yo, un día, cuando yo estaba joven, y estaba este siervo hablando, Dios lo estaba usando, que en paz descanse este siervo, decía, el pasar aquí no vas a tener una religión, sino vas a tener una relación de todos los días de tu vida. Y yo tuve mucho miedo porque era un joven que yo decía, yo voy a pecar. Y pareciera como que el malo me dijo, no pases porque esto es muy serio, esto es muy santo, es un Dios muy... No pases, vas a regarla. Y de pronto otra voz me dijo, si tú pudieras hacerlo todo, ¿para qué necesitas a Dios? Y yo reconocí que soy una persona limitada. Y por esa limitación nos reconocemos que nos da miedo y nos da temor. Porque hay una parte humana donde tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Pedro, si no hubiera sido por Dios, él no camina jamás por el agua, jamás. Eso no existe. Pero por Dios caminó en el agua. Y eso simboliza que muchas veces, como este joven, que a veces hay remas y Dios te da un rema para tu vida, caminas sobrenaturalmente. No es natural que a veces andes como estés caminando, porque naturalmente Pedro estaba andando en algo que no es natural. Y probablemente Dios, cuando te habla a ti, no estás caminando como natural, sino estás caminando por fe, por lo que Dios te habló, por lo que Dios te dijo, y tú le crees. Vuelve a regresar a ese, tú me hablaste, tú me dijiste, no me muevo de ahí, Señor. Creo que Dios está llena la Biblia de 300, si no me equivoco, 365 veces mencionadas, no temas, porque eso es importante. Si la Biblia lo menciona mucho es importante porque sabía que nosotros humanamente íbamos a sentir el miedo, porque íbamos a ver lo sobrenatural, el viento. ¿Cuánta gente inició predicando y empezaron las críticas, y hoy ya no están?
porque le pusieron más atención a la crítica que aquel que les dijo, ven y sirve. Y yo no hablo que no se sienta. Lo único que digo es de que en ocasiones Dios quiere regresarnos. Si se nos ha olvidado a quien que te habló y te dijo algo, y a quien que es su persona y te dice, yo soy y estoy contigo. No estás solo en el camino. La Biblia está llena de cuando dicen muchas veces no temas. Cuando yo leí los versículos, es porque siempre les decía, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque voy delante de ti, no temas porque yo te ayudaré, no temas porque yo pelearé por ti. Y está diciendo yo soy tu Dios. Así le dijo a todos cuando yo empecé a leer, no temas, no temas, no temas, no temas. Pero probablemente nuestro pecado, nuestra desobediencia, empezamos a analizar y a pensar y decir, bueno, pero esos hombres andaban con Dios y probablemente yo no califico. Pero quiero decirte buenas noticias. Dios vino a los pecadores. Calificamos. No vino a los sanos. Vino a los enfermos para ayudarnos. Él nos empieza a enseñar nuestros malos hábitos. Él empieza a enderezar. Dice que Dios nos encuentra vacíos y desordenados. Y obviamente que ahí sufrimos toda clase de temores. Ahí sufrimos toda clase de miedos. Y si es que Dios ya hasta me olvidó, es más, Dios no me puede ver a mí porque yo soy un vil pecador. Yo hago cosas malas, pero viene una gracia en la cruz del Calvario para ayudarnos a nosotros. Porque la Biblia me enseña. ¿Tú crees que Él no sabía que íbamos a pecar? Pero Dios me enseña que Él nos quiere ayudar a vencer nuestros temores y nuestros miedos, aunque nosotros no seamos perfectos. Hay alguien perfecto que pagó, y lo que te quiero decir es de que tus malos hábitos que te llevan a pecar, tu mala mente que te lleva a pecar, tus malos patrones, nos empieza a enseñar a lo correcto, a alimentar fe, a alimentarnos de amor para que eche fuera el temor. Él con su santa escritura te empieza a alimentar, tú empiezas a oír de la palabra de Dios y probablemente el cambio a veces no viene tan repentino, pero viene el cambio. Poco a poco Dios te empieza a decir, a hablar, te empieza a abrir los ojos, empiezas a entender, te empieza a enseñar y de pronto tú ya no eres la misma persona de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años, de hace un año. Pero no desistas y no piensas y no tengas en el concepto de que a mí Dios no me puede amar porque soy un pecador. No, Dios, el Padre amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito y éramos pecadores. Le habíamos dado la espalda. Ninguno de nosotros nos encontrábamos santos y decir, Señor, a mí me amas por santo. Nadie puede decir eso. Pero probablemente tengas tanto miedo porque piensas que Dios te ha dejado, porque Dios te ha abandonado, porque así lo creyó. Pero de pronto cuando abro la escritura me dice que eso no es cierto. Y Dios quiere decirte, yo estoy contigo, no temas. Creo que tenemos mucho miedo al riesgo, al peligro, a veces hasta la sospecha y a veces saber que vas a sufrir un daño. O sea, en otras palabras, a veces a mí me da, no sé, de que voy a ir al hospital y me van a checar, a ver qué me van a decir, ¿no? Ya no quieres saber, ¿no? Prendes las noticias y olvídate, hay secuestros, terremotos, hay esto, hay lo otro, ¿no? De pronto con tus ojos miras todo lo que está aconteciendo, todo lo malo, todo lo negativo, ¿no? Todo eso viene una nube de que te da miedo, que te da terror y de pronto dices, Dios, ¿y ahora qué va a pasar, no? Cada vez que me meto contigo, como dicen muchos, parece que me prueban, parece que me esto, pero no te puedes enfocar en nada de eso que te dije. Dios te dice el día de hoy, nada de eso es el verdadero enfoque. Enfócate en mi rostro, enfócate en mi amor y enfócate en mi palabra. Yo
Te voy a echar fuera todo temor por mi amor, por mi presencia y por mi palabra. Tú no vas a ir los vientos ni al mar, porque yo soy tu castillo, porque yo soy el que te acompaña, porque yo soy el que estoy contigo, porque con mí sí caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, y pasará todo lo que va a pasar, lo que dice el Salmos, pero a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Pero es una persona el que te lo dice, Dios. Y lo que te quiero decir es de que tú vayas a Dios. Es el año que el Señor te está diciendo, o es el día que el Señor nos está recordando, ve a buscar mi rostro. No te pierdas del enfoque de mi rostro. Dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí su castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Creo que el Señor quiere que nos perfeccionemos en el amor. Creo que el Señor está diciendo, perfecciónense, crezcan, aliméntense, escuchen mi palabra, escuchen mi voz, vean mi rostro, adórenme. Escuché a una persona que dijo, tu calidad de tu vida va a ser como es tu calidad de adoración. Eso me gustó mucho. Y dije, yo quiero que mi calidad de vida sea buena. Y Dios me dijo, ¿cómo está tu calidad de adorarme? Te lo pongo de tarea. Pero hoy el Señor sí te dice, ¿tienes miedo? Pedro, ¿tienes miedo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Tienes miedo? No veas el viento, no lo oigas el viento. Óyeme a mí. ¿Tienes temor? Porque mi abuelita de cáncer, mi tatarabuela de cáncer, mi mamá de cáncer, y ahora piensas que te va a dar a ti. No veas eso. Ve que en la cruz del Calvario pagué todo, incluyendo la enfermedad. Venme a mí. Concéntrate en mí. Cada vez que te quiera venir algo negativo, di, lo llevo a los pies del Señor, los llevo a los pies de Cristo. Yo voy a ver a mi maestro, yo voy a ver a mi pastor, yo voy a ver a mi Padre, yo voy a ver a mi Dios, yo voy a ver al que me rescató, yo voy a ver el que dio la vida por mí, yo voy a ver, yo lo voy a ver, yo lo voy a ver y ya no voy a oír lo que está limitando mi vida. Porque como dice una canción, Dios tiene billones de sueños y tú estás en uno de ellos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que mucha gente sé, Dios, que tememos y que tenemos miedo. Pero quieres regresarnos al verdadero enfoque. Y tal vez nos estamos limitando a nosotros mismos porque nos hemos olvidado de adorarte. Nos hemos olvidado de buscar tu palabra, de alimentarnos la fe, alimentarnos, Señor, de ese amor, porque tú eres la fuente del amor. Y que podamos regresar, Señor, si nos hemos desviado. Podamos volverte a alabar, a adorar y bendecir tu nombre. Y te damos muchas gracias, Señor, porque a tiempo y fuera de tiempo tú nos hablas y nos recuerdas. Te bendecimos en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.